Buen día, chicos. Vamos a comenzar con el material del segundo parcial. Es la unidad 3. La unidad 3 se llama Asimetría estructural de los hemisferios cerebrales. ¿Sí? Esto es correspondiente a su segundo parcial. La verdad, el material de esta unidad está muy sencillo junto con la otra unidad, que es la unidad 4. Es muy sencillo el material. Podemos terminar en 2 semanas y continuar con lo que viene siendo el tercer parcial, que es un poquito más extenso y que va a llevar un poquito más de tiempo. Entonces yo les voy a estar avisando con los tiempos. Muy bien, el primer tema que vamos a revisar es acerca de los hemisferios cerebrales. Nosotros ya estuvimos revisando las bases de la neuropsicología, ya estuvimos viendo esta parte de cómo funciona o cómo se organiza el cerebro según la clasificación de Luria, ya estuvimos revisando la formación del bloque 1, 2 y 3, cuáles son las funciones y qué estructuras lo componen. Otra parte importante que necesitamos saber es precisamente de esta cualidad de los hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales son asimétricos, ¿sí? Así como todo nuestro cuerpo es asimétrico, los hemisferios cerebrales también lo son. ¿A qué me refiero? Bueno, a esta parte de que todos tenemos una mano más grande que otra, un pie más grande que otro, si no más grande, más ancho, una pierna más larga que otra, ligeramente más largo un lado de nuestro cuerpo que todo el cuerpo. El cuerpo humano no puede ser simétrico, no puede ser completamente igual porque entonces no permitiría los movimientos que podemos hacer gracias a estas asimetrías, ¿verdad? Lo mismo sucede con el cerebro. El cerebro también es asimétrico. Quiere decir que si bien se divide en dos hemisferios que se supone son iguales, uno es ligeramente más grande que otro y también ejerce uno más funciones que otro en comparación con otras personas. Ahorita vamos a explicar esa parte. La simetría se da por influencia de estados internos y externos. Aquí está, que es la diferencia estructural, es decir, en tamaño y forma, ¿sí? Y la diferencia funcional quiere decir que muchos de nosotros ejercemos ciertas funciones mucho más que otras dependiendo del hemisferio que nos domine. Eso también lo vamos a revisar. El hemisferio izquierdo, las personas que somos, y me incluyo, dominadas por el hemisferio izquierdo, pues tenemos una habilidad verbal, somos más abstractos, tenemos la noción del tiempo, hay que establecer horarios y demás, secuenciales, metódicos, sigue las directivas, se siguen las reglas, nos basamos más por los símbolos que por imágenes y demás, ¿sí? Basados en la realidad completamente, ok, sí, podemos imaginar lo que quieran, gusten y manden, pero en la realidad lo que sucede es esto, ¿no? Asociación auditiva. Cuando yo estudiaba, por ejemplo, o todavía que si tomo algún diplomado, algún curso, me es mucho más fácil entender lo que se está estudiando si lo escucho de una persona o la explicación de un maestro. También de eso se deriva que yo haga las clases de esta manera. Puede ser que a algunos les sirva verme, a algunos sirve nada más la presentación, a otros les sirve estarme viendo y escuchando y a otros únicamente escuchándome, ¿no? Esta parte de la música también, el aprender canciones y demás, en cuanto a memoria se refiere, no a que seamos artistas en ese sentido. La expresión oral se da con buen nivel, simbólico, el uso de símbolos, matemáticos sobre todo, lineal y lógico. Quiere decir que todo sucede por alguna razón y todo es una secuencia lógica de algo, ¿verdad? Los que están dominados por el hemisferio derecho son no verbales, son personas muy reservadas, ¿sí? Son personas que viven el you only live once, el YOLO, de pues a ver cuándo tengo tiempo de hacer las cosas, ¿verdad? Toda esta parte, son muy emocionales y sentimentales. Los grandes músicos que ha dado el mundo, los grandes pintores que ha dado el mundo, pues están
dominados por este hemisferio. Son holísticos, visualizan, quiere decir que empiezan a imaginar, ¿sí? O sea, por ejemplo, los diseñadores de diseño gráfico, los diseñadores de interiores, pues ellos ven en una casa vacía un espacio y empiezan a imaginar, ¿no? De este lado puede ir una mesa, de este lado puede ir tal lámpara, tal foco. Si ponemos estos colores lo va a hacer mucho más amplio. No sé, son parte de las habilidades que ellos como diseñadores tienen y las tienen precisamente porque están dominados por el hemisferio del arte, el hemisferio del espacio, que es el hemisferio derecho. Son fantasiosos, dejan las cosas a la suerte, son muy creativos, son artistas, son intuitivos. Ojo, el hecho de que a nosotros se nos dé más una habilidad que otra, por ejemplo, en mi caso, a mí se me da más el dominio del hemisferio izquierdo que el del derecho. Sin embargo, no significa que no tengamos las otras habilidades del hemisferio opuesto. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Mi cerebro funciona en ambos hemisferios, sin embargo, hay uno como todo que se nos da mejor, ¿verdad? Hay factores que influyen en esta parte de la simetría, tanto en lo estructural como la simetría en lo funcional. Y tenemos los factores intrínsecos, es decir, los internos, ¿sí? Que son determinantes directos. Y los factores extrínsecos, que son los externos, que son una influencia moduladora. Explico. Los factores intrínsecos o internos, que son los que vienen desde adentro, es decir, dependen únicamente de mí y de mi propio cuerpo, son los determinantes directos de cómo va a ser esta simetría, de cómo va a funcionar mi cerebro en general, ¿sí? En este caso, por ejemplo, los genes y procesos, es decir, los genes, mi genética determina si voy a tener algún tipo de deficiencia, si voy a tener algún tipo de patología, si voy a tener algún tipo de dificultad, si voy a sobredesarrollar alguna habilidad. Eso depende mucho de mi descendencia directa, de mi ascendencia directa y de las líneas anteriores, ¿verdad? Como abuelos y papás. Mucho de lo que nosotros heredamos viene de una tercera generación. Es decir, en mi caso, la mayor parte de mis herencias vienen de parte de los abuelos. En el caso de mis hijos, por ejemplo, tendrían la herencia de mis padres. Sí, es una tercera generación lo que más influye. En los factores, en procesos, perdón, se refiere a esta parte de cómo funciona mi cerebro. Nosotros sí, todos tenemos atención, todos tenemos memoria, todos tenemos percepción, audición, lenguaje, pero en nosotros, dependiendo del funcionamiento de mi cerebro, los procesos se dan de determinada manera. Muy bien, en los factores extrínsecos, que son los externos, los que vienen de afuera, del medio ambiente, son aquellos que facilitan o inhiben los procesos básicos, pero no los controlan directamente. Si bien mucho de lo que yo hago está determinado por mi herencia, ¿sí? Por mi propio cuerpo, también los factores de afuera como la nutrición, la experiencia, la educación, las vivencias, el medio ambiente donde vivo, mi colonia y demás, pueden afectar el desarrollo o no de ciertas habilidades que puedo tener. Por ejemplo, siendo un poquito y sin afán de parecer clasista o algo, bueno, no son los mismos factores externos que influencian a las personas que viven en las colonias que se denominan marginales en Nuevo León, que las que viven en las de un estrato más alto. Las oportunidades son diferentes, las experiencias son diferentes, ¿verdad? Y eso permite o no que se desarrollen ciertas habilidades. Por ejemplo, en las personas que viven en colonias marginadas, pues ellos tienen más desarrollado el instinto de supervivencia, el instinto de solución de problemas, ¿sí? Que alguien que vive
en otro estrato de Nuevo León, del país, en el sentido de decir, bueno, pues yo a lo mejor no tengo el instinto de supervivencia tan desarrollado, pero mis habilidades sociales son muy buenas. Mi relación con las personas es muy buena, entonces mi comunicación es muy buena, ¿sí? Espero que eso haya quedado claro. Muy bien. También hay influencias moduladoras, es decir, de afuera o externas, extrínsecas, de las que depende directamente cierta etapa del desarrollo, ¿sí? Todas las vivencias externas que tenemos en estas 3 etapas críticas del desarrollo son muy importantes. Esas 3 etapas críticas del desarrollo es la vida temprana del embrión. Aquí, desde el momento en que se sabe de un embarazo, el cómo se toma, el cómo es la nutrición, el apoyo de la familia, etcétera, etcétera, determina muchas cosas para el desarrollo del embrión. Dentro del desarrollo fetal, pues implica el transcurso del embarazo, como lo muestra aquí la imagen, y las etapas postnatales tempranas básicamente se refiere de la niñez, la infancia y el recién nacido. Entonces, es bien importante todas las influencias externas que le podamos dar a una persona en esa etapa. Ok, los hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales, pues bueno, sabemos que están sostenidos o forman parte de lo que es nuestro sistema nervioso central, ¿sí? Y pues es parte de lo que conocemos como el tronco cerebral, conformado por la protuberancia, el cerebelo, el bulbo raquídeo, ¿sí? Y de ahí pues nacen los 2 hemisferios, que están conformados de sustancia gris, ¿sí? Que es la masa encefálica. Y bueno, estos hemisferios tienen 3 funciones en general. La función sensorial, que es la función de entrada de todos los estímulos, ¿sí? Que vienen desde el exterior hacia el interior del cuerpo. Hablamos de la captación de estímulos del medio ambiente por medio de los sentidos. La función motora, que es la que permite dar una respuesta a ese estímulo, a contraer los músculos y propiciar el movimiento. Y la asociativa o central, pues bueno, esta parte que tiene la interpretación de dar una respuesta adecuada ante un estímulo determinado. En general, ¿cuáles son las estructuras y funciones del hemisferio derecho e izquierdo? Pues bueno, aquí ya las estuvimos revisando un poquito. En la diapositiva anterior, pues el razonamiento, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, la ortografía es importante para los dominados por el hemisferio izquierdo, la habilidad científica, la habilidad numérica y el control de la mano derecha en el cuerpo. Del hemisferio derecho, pues la intuición, imaginación, el sentido artístico, el sentido musical, la percepción tridimensional, que era lo que les mencionaba de ver un espacio en blanco y poder imaginar un todo, ¿no? Con muebles, con pintura, con demás. Los hemisferios están comunicados entre sí por el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una estructura que une ambos hemisferios. ¿Para qué? Para que la información entre ellos fluya. Es por eso que les digo, no es una estructura independiente, independientemente de si yo soy dominado por el hemisferio izquierdo, pues mi hemisferio derecho sigue ejerciendo precisamente estas funciones. A lo mejor no son sobresalientes, pero todas las tengo, ¿verdad? Viceversa, si estoy dominado por el hemisferio derecho, aunque esto sea mucho más sobresaliente, bueno, pues también poseo todas estas habilidades. Dentro del hemisferio izquierdo encontramos el área de Wernicke, está aquí señalada, ¿sí? Y encontramos el área de Broca para la comprensión del lenguaje, que, bueno, el área de Wernicke en la comprensión del lenguaje es la que me permite saber qué me están diciendo para poder dar una respuesta correcta en base a esa
interpretación. Y el área de Broca, que está ubicada aquí sobre el lóbulo frontal, que es la encargada de la expresión del lenguaje, es la que permite que podamos desarrollar el habla, y un daño en esta zona pues ocasionaría una afasia, es decir, la dificultad para la producción del lenguaje debido a una lesión cerebral. Cada que nos encontremos un afasia, apraxia, acalculia, un a algo implica en neuro que es una lesión cerebral. Dentro de esta parte de mencionar las funciones del hemisferio izquierdo y derecho, pues nos permite hablar de una habilidad que se llama dominancia cerebral. Dentro de esta dominancia, vamos a ver que el hecho de que un hemisferio cerebral ejerce un mayor control sobre otro. Hay un hemisferio que nos funciona más y mejor, que nos permite tener las habilidades necesarias, ¿sí? Por ejemplo, pues podemos ser dominados por el hemisferio derecho y entonces somos del cuadrante D o del cuadrante C. Y entonces los grandes escritores y músicos son zurdos, ¿sí? Entonces, los grandes científicos y demás son diestros. Ahorita les voy a explicar por qué. Nada más quiero que quede claro que esta parte de la dominancia se refiere a que un hemisferio ejerce más funciones que el otro, ¿no? Es el que nos domina, es el que nos hace ser lo que somos, el que nos forma una parte de la personalidad. Y esto se refiere también al cruzamiento, que el cruzamiento quiere decir la forma en que se envía la información del cerebro al resto del cuerpo. Nosotros tenemos dos hemisferios, en este caso esta es mi mano derecha, mi hemisferio derecho, mi hemisferio izquierdo, ¿sí? ¿Qué sucede? La información de mi cerebro, aunque se produzca en uno de los hemisferios, se traduce así en el cuerpo, ¿sí? Mi hemisferio derecho emite todas sus señales hacia mi lado izquierdo del cuerpo, es decir, mi hemisferio derecho permite que mi ojo, mi oído, mi fosa nasal, mi brazo, pierna y todo del lado izquierdo se mueva. Mi hemisferio izquierdo es el que hace que mi ojo derecho, oído, boca, brazo derecho, pierna derecha puedan moverse, ¿sí? ¿Qué sucede? Por ejemplo, aquí tenemos esta imagen bastante clara. Tengo mi hemisferio derecho, mi hemisferio izquierdo. Me dice que mi hemisferio derecho, la información viaja hacia la izquierda y mi hemisferio izquierdo, viaja hacia mi lado derecho la información. ¿Qué sucede? Aquí vemos un claro ejemplo. Está el hemisferio derecho, controla la parte izquierda del cuerpo. Está el hemisferio izquierdo, controla la parte derecha del cuerpo. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo tengo una lesión en mi hemisferio izquierdo? Simple. ¿Dónde se va a ver reflejado el daño? En la parte derecha de mi cuerpo. Si yo tengo un derrame cerebral en X parte del cuerpo, en X parte del hemisferio izquierdo, se va a ver reflejada a lo mejor en parálisis facial del lado derecho, a lo mejor se va a ver reflejado en parálisis ocular del lado derecho, en la parálisis motriz de la mano, ¿sí? Entonces, así es como trabaja el cruzamiento. Espero que con esta explicación haya quedado claro. La verdad es esta unidad, la siguiente es muy sencilla. Entonces vamos a tratar de ver cuáles son nuestras dudas y para poder avanzar con mucho más tiempo para el tercer parcial. Cualquier duda, chicos, este es el material de esta clase. Cualquier duda, pues yo, como siempre, sigo a sus órdenes. Que estén muy bien.